Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Un saludo a las y a los oyentes de nuestro programa Abre Brecha. Un saludo a ti, Carlos, y un saludo también a nuestro productor Eduardo Medina Guevara, y un agradecimiento a la Radio del Sur y a su directora Nieve Valdés. Estamos aquí con este nuevo capítulo de nuestro programa para decir una vez más que Venezuela es un paradigma para leer la realidad de un mundo fragmentado, pero que necesita, como vemos con el genocidio en Palestina, de una lectura y de una movilización de los pueblos hoy más que nunca. Y si está de acuerdo, Carlos, yo pienso que tenemos que poner la lupa para empezar sobre lo que está pasando con la flota armada de Norteamérica que está acosando la costa de Venezuela, y el mismo acoso que está haciendo el genocida Netanyahu también a la flotilla de los compañeros que de todos los latidos del mundo van a decir que ya basta de genocidio. Entonces, porque nosotros aquí siempre hablamos del otro paradigma, que es el paradigma palestino, ¿no? Que nos está cuestionando a todas y a todos, sobre todo a los cómplices de la Unión Europea, que hacen de manera que la economía de la entidad sionista está, su Producto Interno Bruto crece, porque por supuesto esto es como un cáncer que se alimenta de todas las actividades del complejo militar industrial hasta que exporta armas. Entonces nosotros tenemos la tarea, hoy más que nunca, de hacer una lucha contra los gobiernos, como revolucionarios que somos, contra los gobiernos del país donde nos encontramos, sobre todo los gobiernos capitalistas, que ni siquiera hicieron un verdadero pronunciamiento contra lo que está pasando en Palestina, y hacen de todo modo retórica sobre los derechos humanos y todo eso, cuando están cuestionando hasta la naturaleza misma del ser humano. Y nosotros estamos trabajando mucho con la solidaridad internacional, que no es solamente solidaridad, es compromiso en una lucha antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal, para llevar la verdad de Venezuela en los lugares donde ésta más se tergiversa, es decir, yo hablo de Italia, pero toda Europa está así, diciendo que los golpistas como la señora Machado son los verdaderos demócratas, y por lo contrario los países que ponen en el centro los derechos básicos, que son la base de todos los derechos humanos, como pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ellos son dictadores. ¿Y cómo ves tú, Carlos? Porque hay mucha tergiversación también sobre la información de la agresión norteamericana. Hay la extrema derecha que está diciendo que el barco que supuestamente se destruyó, y todo eso no llama la atención para nada, que se eliminaron 11 seres humanos, y si de ser así. Dicen que era narcoterrorista, y ahorita hasta los periodistas de la CNN que se van en la costera de Venezuela están recortando testimonio de pescadores que dicen: así no podemos trabajar, ¿de qué vivimos si no podemos salir
a pescar porque frente tenemos a alguien que nos bombardea. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cómo lo ves tú, Carlos, esa situación? Bueno, yo creo que la confusión que se ha generado con este hecho habla de cómo está también el tema de la desinformación. Porque que un presidente como Donald Trump, presidente de uno de los dictadores del mundo, junto con Netanyahu, que le sigue atrás con mucha fuerza, se han convertido realmente en figuras que determinan o no determinan lo que tiene que pensar cada uno en cada parte del mundo. Me refiero obviamente a los mandatarios y a los gobernantes. Que Trump haya salido a hacer una conferencia de prensa para denunciar que había pasado esto y después no hay ninguna prueba, no hay ningún pedacito de lancha que quedó flotando como para decir esta lancha es la que acabamos de destruir, que todo quedó entre una conversación entre un jefe militar y el alto mando norteamericano que confirma que pasó esto. Y nadie vio nada, realmente deja mucho que pensar. Pero lo peor es que hay una cantidad de medios de comunicación que lo dieron por cierto. O sea, no cuestionaron en lo más mínimo. O sea, toda la maraña de medios hegemónicos lo dieron y lo dan por cierto. No investigan, no mandan a nadie a preguntar. Bueno, ahora aparecen pescadores que dicen que no pueden ir a pescar. A lo mejor se cargaron un barco de pescadores, a lo mejor. Pero ni siquiera eso estamos seguros. Y esto nos tiene que cuestionar, a nivel de comunicación popular, porque también nos meten el perro a nosotros. También muchas veces nos cuelan informaciones falsas. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, ya no sabes, ya dudas de todo. Te dicen, esta manifestación de 10.000 personas ocurrió en tal lado, y dudas si ocurrió o no ocurrió, si en realidad había 10.000 o había 1.500 y la agrandaron con la inteligencia artificial. Es peligrosísimo esto. Por eso que cada vez es más importante que afinemos la puntería entre nosotros mismos. Las redes estén tratando de contrastar la información, o sea, tratando de no creerse a pie juntillas lo primero que te digan, por más que venga de fuentes seguras, porque las fuentes seguras hoy también son engañadas. Así que, en ese aspecto creo que el gobierno norteamericano nos ha colado una información falsa, y muchos la han comprado, obviamente, porque coinciden con el gobierno norteamericano. Pero por otro lado, quiero decirte que tenemos una buena noticia dentro de del panorama que estamos viviendo, que es la derrota de Milei en la Argentina en las últimas elecciones. Un hombre anti-Venezuela, un gobierno anti-Nicaragua, anti-Cuba, un arrodillado y postrado a los pies de Netanyahu y de Trump, que ha sido derrotado por una masa importante de trabajadores, trabajadoras, desocupados, mujeres, niños, bueno, todo lo que hay en la provincia de Buenos Aires, que para los que no la conocen es la provincia más importante del país a nivel de votos también. Quien gana la provincia de Buenos Aires, se dice habitualmente, tiene las posibilidades de a 4 años, que es el mandato que hay en Argentina para cambiar presidente, tiene las posibilidades de ser presidente del país. Por eso, en el festejo del triunfo del peronismo, la gente gritaba, se siente Kicillof presidente, porque Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, quienes le ganan a Milei no es que son una maravilla, no es que ganó el proceso revolucionario, bueno, es el peronismo que tiene figuras como Sergio Massa, que fue
el que en el gobierno anterior pactó con el Fondo Monetario. Tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que es una mujer difícil. Cuando no le gusta a alguien, le hace la contra totalmente. Ella le hizo la contra a Kicillof antes de esta elección, trató de quitarlo del medio, pero la cosa es que la definición la dio la gente de abajo, el pueblo harto del programa de Milei, de las barbaridades que hace Milei, de los dichos de Milei y de las persecuciones políticas represivas que hace Milei. Así que es una buena noticia para Latinoamérica, porque indica que en el peor de los momentos en que está Argentina, en el peor de los momentos, hubo una reacción popular, aunque sea por la vía electoral, porque nosotros quisiéramos, lo ideal sería que Milei lo echara a la calle movilizándose, o sea, el pueblo en la calle, pero no, se eligió la vía electoral. Pero bueno, no está mal que se haya dado el mensaje al mundo de que hasta un tipo como Milei, que está sostenido por el imperialismo norteamericano y por el sionismo, puede tener un golpe como este que le da la gente humilde, sobre todo la gente humilde, que está harta del fascismo que despliega Milei en el gobierno. Me parece muy importante lo que tú estás diciendo, Carlos, porque por varios elementos. Uno es lo del pueblo que se autoconvoca. Es decir, que en todos estos años, a pesar de los gobiernos, lo que ha acompañado este gobierno progresista es una ola mucho más concientizada de lo que los mismos gobiernos hicieron para que fuera concientizada más. Hablo, por ejemplo, del gobierno de Argentina, de Brasil y de Ecuador también. De Bolivia ni hablar, pero lo que sigue siendo una indicación, un mensaje importante son, por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua, por ese tema de guardar una conexión estricta entre la lucha del siglo pasado y la movilización permanente. Lo que siempre dice Maduro es calma y cordura, nervio de acero, máxima movilización popular. Esto lo estamos viendo en Venezuela, pero lo estamos viendo también con los pueblos que van con la flotilla. Por supuesto, no hay nada de revolucionario, porque ahí también hay de todo, pero por lo menos están reaccionando a esto, que es la segunda cosa importante que yo quiero retomar de tu discurso, que es la confusión, la parálisis, porque la duda, esto empezó con el desarrollo de la inteligencia artificial, que tú te puedes, antes de todo, como era a la época de la primera agresión, Afganistán, Irak, parecer la guerra como un videojuego era ahí. Es decir, que tú no tienes responsabilidad, como a la época de los nazis, lo que empujaba el botón del horno crematorio no se sentía responsable porque no veía lo que pasaba del otro lado. Es lo mismo que pasan con la gente que hace la guardia en la cárcel muy sofisticada que hay por ejemplo, en Italia, o que de todo modo hacen la tortura de todo tipo, pero que no se ve, que no, al parecer no tiene la mano manchada de sangre. Pero ahorita con esta, como tú estabas bien explicando, con ese desarrollo de la inteligencia artificial, la distorcimiento de las emociones son al máximo nivel, porque no se sabe cuál es la verdad. La llaman posverdad, pero ni siquiera hay verdad, porque no se puede. Ellos quieren que nosotros no podemos distinguir no podemos ver si es real o si no es real. Entre tanto que estamos reflexionando para pedir si es real o si no es real, ellos matan de verdad, como están haciendo en Palestina. No hay ley que lo pueda bloquear. Y lo único es
de alguna manera reaccionar fuerte y decir que la realidad es la realidad, no es la apariencia que desde los años 80, 90, por ejemplo en Italia, ha tomado todo tipo de conciencia. Nosotros aquí estamos discutiendo de dos reyes, entre comillas, ¿no? Uno que es el rey de la moda, que se murió, y el otro es el rey de la farándula televisiva, que se murió también. Todo eso han tomado espacio en los años 90, 80, 90, cuando por supuesto nos hacían creer que la apariencia era más de la sustancia, el parecer, todo lo que nosotros hemos criticado, hasta con las armas. En los años 70 había sido borrado del mapa y ahorita vemos que exactamente esto, hay una exposición del lujo, del lucro que es gigantesca, lo hemos visto con Trump, pero esto va de la mano de la arrogancia gigantesca que la clase dominante tiene contra el proletariado. Por eso que ni siquiera se puede hablar de proletariado cuando te hacen las estadísticas. Aquí parece que somos todo clase media, cuando hay más de 15 millones de pobres que trabajan con 2 salarios y no llegan a fin del mes. Y lo llaman, se inventaron el trabajo pobre, ¿no? Todo eso, se van a la Cáritas para pedir una bolsa de comida. Esto es muy importante porque tenemos que hacer una operación de mostrar la verdad, como estamos diciendo, de aprender a los jóvenes a llamarla con su propio nombre, con su concepto. En ese sentido, para terminar esta primera charla que estamos haciendo, hemos visto de un lado que hay ahorita se está Chile, que se va hasta las elecciones, ¿cómo está recordando el golpe del 11 de septiembre? La segunda cosa es que por lo contrario hemos visto en Venezuela una vez más que América Latina tiene un nivel de reflexión marxista sobre los eventos que es muy importante, porque ahí se dieron encuentros de varios días que siguen con la red de intelectuales en defensa de la humanidad, donde muchísimos de los marxistas conocidos que hay en América Latina se pusieron en debate para entregar al mundo también pensamiento, porque es muy importante que el pensamiento venga de donde hay la lucha de clase, no solamente de lo que quiere especular, escribir libros, pero después no le sirve para una guía por la acción. De eso hablaremos también, Carlos, como tú sabes, con una huésped muy importante que está en el centro de la lucha comunitaria en Venezuela, ¿no? Como nuestra Cira, que vamos a entrevistar en un ratico. ¿Y tú cómo la ves, Carlos, cuesta, digamos, estos trabajos de los comuneros en el sentido también antiimperialista, no solamente, digamos, autónomo? No, bueno, eso para nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, tanto tú como yo, de la necesidad de reforzar la solidaridad con Venezuela, pero sobre todo con esa parte importante de Venezuela que es la comuna que enalteció Hugo Chávez en su momento, que Maduro le puso el cuerpo también, y que hay una infinidad de compañeros anónimos y compañeras anónimas que todos los días se ponen el cuerpo para que Venezuela siga para adelante, para que la revolución no se desgaste, para que ideológicamente no pierda sentido, y eso se hace combinando teoría y práctica, no hay otra manera. O sea, combinando formación política y combinando accionar político para que no surja ese fenómeno que lo mancha todo y lo destruye todo, que es la burocracia. O sea, la burocracia es uno de los métodos que utiliza el enemigo para colarse en nuestras propias filas. Siempre se dice, cuando se habla de un proceso popular, dice, sí, pero hay un sector que está muy burocratizado. Bueno, es una batalla, ahí está la disputa que hay que hacer cuando se tiene un proceso, un gobierno popular.
no dormirse, estar atento, parar las antenas todo el tiempo, porque en cualquier momento esta idea de rozar el poder o estar cerca del poder te tienta a tomar un camino equivocado, que es la burocratización de tus principios, de tus ideas. Y la comuna no permite esto, porque si vos estás en una comuna, pues ya hablaremos con Sila más de esto, pero estando en una comuna no tenés ni tiempo para burocratizarte, porque tenés tantas cosas para hacer, tanto trabajo para el automantenimiento alimenticio, para la soberanía alimentaria, para el tema de los medicamentos, para el tema, depende de qué comuna sea, si es rural o urbana, también el tema de las drogas que tratan de minar la mentalidad combativa de nuestros jóvenes. O sea, en una comuna es como un país chiquito o mediano. Y ojalá se manejaran los países como se manejan las comunas, porque hay una tensión permanente en el ciudadano, la ciudadana, el hombre, la mujer, el niño, el anciano, para que tengan ese buen vivir que tanto se reclama, pero que pocas veces se practica. Así que bueno, vamos a dar paso, ya estamos en tiempo, vamos a dar paso a esta entrevista con nuestra compañera Sira, que nos iluminará más sobre el tema comunal. Abre brecha, Venezuela. Sira Pascual Marquina es educadora popular en la Pluriversidad de la Comuna El Panal. Es cofundadora y conductora del programa Escuela de Cuadros, junto a Chris Gilbert, y coautora de la colección de libros Resistencia Comunal frente al bloqueo imperialista. Su trabajo une la educación, la comunicación y la lucha anticapitalista desde las bases comuneras. Bueno, saludamos a Sira Pascual Marquina, querida compañera, una voz de formación, de movilización en la comuna, sobre todo la comuna El Panal. Pero sobre todo es una analista política marxista que nos está desde muchos años ofreciendo clave para interpretar el proceso bolivariano, que es un laboratorio también en términos marxista. ¿Cómo podemos analizar la comuna con respecto a dos temas? La relación con el Estado bolivariano, que está siendo siempre más un Estado que quiere ser comunal, y la relación con el antiimperialismo, porque nosotros vemos que las dos cosas a veces no son conflictivas, ¿no? En todo lo que son la comuna, por cómo se presentaron, zapatista, kurdo y todo eso. ¿Cómo la ves tú? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Geraldina y Carlos, por este espacio, en este momento en que realmente poner a Venezuela en el centro es importante, pues porque estamos siendo agredidos de una forma aún más intensa por el imperialismo norteamericano. Bueno, la comuna para nosotras y para nosotros es el camino y el destino para la construcción de una sociedad socialista, es ambos, tanto camino como destino. En el sentido en que desde la comuna se van transformando ya desde el presente las relaciones sociales, tanto las relaciones políticas, culturales, como las relaciones sociales de producción, porque las comunas deben tener, y ese digamos que es el objetivo de toda comuna, tener medios de producción bajo el control de los hombres y de las mujeres, de los comuneros y las comuneras que están en un territorio que se identifica como comuna. Entonces, para el proceso bolivariano, para la revolución bolivariana, las comunas son centrales. Yo diría que son el epicentro si nos abocamos a este proyecto como un proyecto de transformación social, como un proyecto de emancipación colectiva también, el proceso bolivariano. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que plantearía sobre la comuna, pero tú me haces dos preguntas, que son dos preguntas muy importantes. Una es, ¿cuál es la relación de las comunas con el Estado? Las comunas venezolanas, en este caso, con el Estado venezolano.
Bueno, creo que quizás podríamos aterrizar esta pregunta mejor si nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el proyecto de las comunas en ese anhelo de transformar la sociedad, de construir una sociedad justa, una sociedad de seres humanos autoemancipados? En el proceso bolivariano, una de las virtudes de este proceso es que emerge en un contexto en el que ya se había declarado el fin de la historia, que lo único que teníamos mirando hacia el futuro era más y más capitalismo, o sea, más muerte, más destrucción, más enajenación. El proceso bolivariano surge en un momento donde las formas, digamos que neoautonomistas tenían mucha potencia en la izquierda. O sea, en los años 90, ejercicios tan maravillosos como los zapatistas tenían mucha potencia. Sin embargo, muchos de los ejercicios en los años 80 y los primeros 2000 eran ejercicios que no tenían como objetivo la toma de poder. Y Chávez pone de nuevo en el centro, posteriormente el socialismo, el antiimperialismo, pero en un primer momento la cuestión de la toma de poder, que es fundamental. O sea, no podemos construir una sociedad nueva solamente desde abajo, sino tenemos un correlario en términos políticos del Estado y del gobierno. Entonces, cuando pensamos en la comuna venezolana, estamos pensando en un proyecto de transformación de las relaciones sociales, como decía anteriormente, pero en un proyecto que también es nacional. No es un proyecto local. Las comunas, a menudo, quizás no las logramos explicar bien, pero las comunas a menudo son explicadas como ejercicios locales de autogobierno. Sí, formalmente una comuna es un ejercicio local de autogobierno, pero efectivamente es mucho más, porque la comuna como proyecto es la que debe y tiene las condiciones para transformar la sociedad toda. Y eso no se puede hacer sin el gobierno, eso no se puede hacer sin el control sobre el Estado. Claro, el Estado venezolano, como nos recordaba Chávez una y otra vez, sigue siendo un Estado burgués. Entonces, el gobierno es un gobierno revolucionario, pero el Estado todavía tiene un carácter burgués. ¿Qué quiere decir eso? En la relación con el gobierno, la relación con el gobierno en cuanto a la construcción de las comunas es una construcción de alianza, pero el Estado, en tanto que es la estructura que heredamos y que todavía no hemos logrado transformar de la vieja Cuarta República, de la vieja sociedad que todavía no hemos logrado transformar completamente, puede operar facilitando los procesos, como lo hace, por ejemplo, a través de las consultas populares, que es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, que comenzó hace aproximadamente un año y medio. Entonces allí, en un ejercicio, digamos, en un ejercicio mancomunado entre las comunas y el gobierno y el Estado, se generan condiciones para que desde las comunas se transforme la sociedad toda a través de la transferencia de recursos y la gestión directa por parte de las comunas de esos recursos. Pero el Estado, pues, se plantea precisamente desde el gobierno que necesitamos un Estado comunal. Cuando se habla de que necesitamos un Estado comunal es precisamente porque se reconoce que el Estado que tenemos todavía tiene elementos producto de esa herencia que tenemos de la sociedad previa, de la Cuarta República, diríamos en Venezuela. Pero en última instancia creo que la clave está en plantear que la cuestión del poder es fundamental para el proceso bolivariano, tener control sobre el gobierno es fundamental para la clase trabajadora, para el pueblo trabajador y para las comunas en construcción. Toda comuna es una comuna en construcción, no hay una comuna completa en este momento. Y que a lo interno del Estado, que formalmente está en nuestras manos, todavía hay disputas. Pero esas disputas son disputas que podría decir en este momento tan duro para Venezuela específicamente, en este momento tan duro en el que estamos viendo un genocidio
en la franja de Gaza, pero en un momento que en general es duro para la izquierda y para los pueblos trabajadores a nivel global, podríamos decir que en las condiciones que tenemos nosotras y nosotros, el pueblo que está construyendo comunas, para darle un golpe final al capitalismo y a su contraparte, que es el Estado, a su contraparte institucional, que es el Estado burgués, tenemos muy buenas condiciones. O sea, tenemos, con todo y todo, creo que es importante que reconozcamos que tenemos condiciones privilegiadas en Venezuela. Condiciones privilegiadas si a lo que nos estamos abocando es a la construcción de una sociedad justa, una sociedad de iguales, una sociedad socialista. Y bueno, con la segunda pregunta, sí, es una buena pregunta. La segunda parte de la pregunta iba en relación al antiimperialismo, ¿no? Bueno, yo diría que toda comuna en Venezuela es antiimperialista, pero sí hay algunos proyectos que se pueden identificar comunales y que tienen elementos efectivamente comunales que no son antiimperialistas. El caso más claro serían los kibutzim. Hoy día los kibutzim ya no existen en la forma, digamos, de autogestión que existieron en los años 60, 70. Pero lo cierto es que en un momento tenían un carácter comunal, pero ciertamente no eran antiimperialistas, de hecho eran espacios coloniales e imperialistas. Entonces es importante definir allí que para que un proyecto comunal sea efectivamente antiimperialista, tiene que tener un vínculo con un proyecto nacional de emancipación nacional, colectiva, con un carácter de clase, y mientras tenga esos elementos, entonces lo que sea comunal aquí en Venezuela o en otros espacios donde hay ejercicios de autogobierno será también antiimperialista. Cira, uno de los temas que evidentemente siempre afloran cuando se habla de las comunas es, bueno, la soberanía alimentaria por un lado, la autoorganización, pero también la autodefensa. Y vaya si es importante la autodefensa, precisamente en este momento de Venezuela, donde el peligro de invasión, el peligro de agresión, ya con la presencia de los barcos de guerra allí en el Mar Caribe, ya estamos hablando de una agresión. ¿Cómo ustedes trabajan el tema de la autodefensa y si la autodefensa que se está dando en este momento en las comunas tiene algo que ver con la palabra alistarse también? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué significa alistarse? ¿Que pasás a la lucha armada? ¿Qué es? ¿Cómo se maneja eso en la comuna? Efectivamente, bueno, podemos hablar del momento actual, el momento presente, donde tenemos varios destructores estadounidenses, imperialistas, muy cerca de nuestras costas. Y el llamado del presidente Maduro ha sido a que el pueblo se enliste para defender la patria, para defender la nación. Y específicamente ha hecho un llamado a que todas aquellas y todos aquellos que estamos en las comunas, que nos alistemos. Entonces, desde allí, digamos que desde la presidencia hay un reconocimiento que las comunas tienen la potencia, no solamente la potencia, yo diría también la necesidad, pero específicamente la potencia, la capacidad de ser una clave fundamental en la defensa de la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque las comunas son, digamos que como expresión organizativa, comuna a comuna, son los espacios territoriales donde el pueblo ya está organizado, digamos donde la organización no está por venir, pero la organización ya está. En las comunas son donde conocemos el territorio de nuestras comunas, la gente que allí vive, quiénes son nuestros vecinos, etc. Entonces las comunas en la defensa de la revolución bolivariana, de la patria venezolana, es fundamental, ¿no? Es clave, y allí el presidente Nicolás Maduro dio en el clavo haciendo ese llamado, no solamente a que todo aquel
que sienta amor por su patria, por Venezuela, se enliste, pero específicamente una convocatoria a que los comuneros y las comuneras se enlisten. Ahorita podríamos hablar de la cuestión, eso es en este momento específico, ¿no? Con el llamado reciente desde el escalamiento, desde que Estados Unidos comienza a escalar su guerra, que no es una guerra nueva contra Venezuela, pero que en este momento tiene un elemento de intensificación real en clave militar. Pero podríamos hablar también de la comuna como proyecto de defensa en general, ¿no? Más allá de esta coyuntura. Bueno, tú hablabas de que las comunas son espacios de autogobierno, también de autogestión económica. Pero yo te puedo hablar un poquito, porque a veces sirve dar un ejemplo, ¿no? La comuna El Panal, una comuna en el barrio 23 de enero, en Caracas, es una comuna con una larga historia de construcción. La comuna, digamos que bebe de luchas, incluso de las luchas guerrilleras de los años 60 y 70, aquellos hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura, al fin y al cabo, que se llamaba Cuarta República, esos hombres y mujeres formaron, educaron a una nueva generación que luego constituyó la Fuerza Patriótica Alexis Vive, que sería la promotora, que viene a ser la promotora de la comuna del Panal. Entonces, allí vemos que hay como toda una historia de lucha en esa clave, ¿no? De lucha con la disposición de confrontar. Entonces, eso cuando vemos en nuestra comuna, pero en nuestra comuna, por ejemplo, en la comuna El Panal, en el barrio 23 de enero, en la zona donde está la comuna El Panal, esa era una de las plazas de droga más grandes en los años 90. Fíjense que es interesante porque para nosotros, desde nuestra lectura, ese territorio era una plaza de drogas precisamente porque había sido un territorio muy combativo en los años 60, 70, 80 y también en los 90, y al ser un territorio muy combativo fue penetrado intencionalmente por la CIA, por el enemigo, por el narcotráfico. Ahora, una de las primeras tareas que tiene la organización es confrontar con el narcotráfico en aquel contexto, en aquel momento histórico, ¿no? Estamos hablando entonces de que si tú tienes tu barrio penetrado por el narcotráfico, es muy difícil organizarte, es muy difícil luchar. En el contexto de la Comuna El Panal, uno de los primeros ejercicios, digamos que en su iteración previa, en la Fuerza Patriótica Alexis Vive, fue precisamente desplazar a el tráfico de drogas. Y este es un ejercicio de autodefensa del pueblo trabajador. Eso se hizo sobre todo con acciones de carácter cultural, deportivo, limpiando las calles, con asambleas, con cineforos, etcétera, etcétera. Todos esos son ejercicios de autodefensa. O sea, un cineforo en un territorio que ha sido históricamente penetrado, en este caso por el narcotráfico, como expresión de la guerra del imperialismo y del capitalismo contra el pueblo trabajador, ese es un ejercicio de autodefensa. Entonces creo que es importante que entendamos la autodefensa en sus múltiples esferas. Por supuesto que si vienen los gringos, la autodefensa va a ser en clave militar, pero la autodefensa se puede expresar en muchas claves y las comunas son centrales en la autodefensa de los territorios de la clase trabajadora. La clase trabajadora en Venezuela, en Argentina, en Euskal Herria, en Italia, etcétera, donde usted quiera, la clase trabajadora siempre enfrenta una multiplicidad de agresiones que en algunos casos puedes identificar su origen y en otros casos no tan fácilmente. Y solamente es precisamente la autoorganización de la clase la que puede dar respuesta a esas agresiones, como es en el caso de la comuna El Panal. Pero bueno, muchas otras comunas tienen, por ejemplo, las comunas campesinas, tienen también que organizarse en función de la autodefensa. Desde la Ley de Tierras del comandante Chávez del año 2001,
los terratenientes, la burguesía terrateniente, digamos que desplegó la violencia contra los campesinos y las campesinas, las comunas campesinas. Entonces también, y esa violencia no se ataja inmediatamente, esa violencia reflorece cada cierto tiempo, reflorece o más bien reemerge, para no utilizar la palabra florecer. Entonces esa violencia por parte de la burguesía reemerge cada cierto tiempo y por lo tanto las comunas campesinas también tienen que prepararse para la autodefensa. Entonces la autodefensa se da en muchos ámbitos. En este contexto, si hay una agresión, digamos, al territorio, directa al territorio nacional, porque quiero repetir que la agresión es constante desde el principio del proceso bolivariano, es múltiple y ha sido en algunas ocasiones ya militar. Si hay una agresión, una nueva agresión militar contra el proceso bolivariano por parte del imperialismo, la defensa, la autodefensa, va a ser por supuesto con el ejército bolivariano, con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, pero también con las comunas, con los comuneros y comuneras organizados en milicias. Saludarte, agradecerte mucho, entregarte un mensaje por los comuneros y comuneras que aquí estamos en pie de lucha, alistado y alistada también, que estamos haciendo eventos también para programar una hermandad con alguna comuna, entonces tenemos que marchar en ese sentido. También lo hemos hecho en el Día Internacional de la Agricultura, para recordar que hay una relación entre la lucha contra la hambruna como arma de guerra que se utiliza contra el pueblo de Gaza y de Palestina, y la lucha por la autodeterminación, es lo que se logró en términos de soberanía y de soberanía alimentaria en Venezuela, que es un mensaje de esperanza. Venezuela, como decimos, es una esperanza y no es una amenaza. La amenaza son ellos, y contra esta amenaza tenemos que alistarnos todas y todas. Entonces, un gran abrazo y te vamos a tener pronto con nosotros. También por escrito. Un abrazo, compañeros. Sí. Un abrazo muy fuerte. Sí, un saludo fuerte, solidario, revolucionario, y un hasta pronto, a la próxima semana, con nuestro programa Abre Brecha Venezuela. Vamos a estar toda y todo muy alerta por la agresión que hay contra la República Bolivariana de Venezuela y también contra la arremetida diaria con el genocidio en Palestina. Podemos decir fuerte y claro que no pasarán. No pasarán, seguramente. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.